en esta ocasión con el cuarto mensaje semanal por cuarentena. Gracias por estar en esta transmisión, por ver este video. Y bueno, ya llevamos un mes, estamos cumpliendo un mes. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir un poco de la palabra, lo que el Señor me ha dado a través de las meditaciones, bueno, a través también de estos mensajes por cuarentena. Espero y deseo, es mi oración, que sea de bendición para ti, para tu familia. Y bueno, nada más recordarte que si escuchas algún ruido extraño, bueno, estamos grabando en vivo. Estoy aquí desde casa con mi esposa Paola y bueno, todo puede pasar. Así que esperemos que no pase nada. Vamos a entrar en este cuarto mensaje, pero como lo hemos hecho hasta ahora, comenzamos con un salmo. Si bien vamos a estar meditando en el Salmo 91, vamos a empezar también con otro salmo, en este caso el Salmo 113. Y después vamos a orar. Así que este salmo dice: Aleluya, alaben, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Alto sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, el que mora en lo alto y se humilla para mirar en el cielo y en la tierra? Levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura, para hacerle sentar con los nobles de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, feliz de ser madre de hijos. Aleluya. Vamos a orar. Señor, tú estás por encima de todo. Tú estás por encima de las naciones, por encima de las enfermedades, por encima de las circunstancias. E incluso, aún así, tú miras al pobre, miras al necesitado, miras a la mujer estéril, miras al que te invoca de corazón, humildemente, reconociendo que tú eres Dios. Gracias por mirar nuestra miseria, Señor. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia. Así que por eso te alabamos y te bendecimos. Gloria sea tu nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a dar lectura entonces al Salmo 91. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¡Wow! Pues vamos a meditar en este salmo, que está dividido en estas 3 partes. Y bueno, antes de entrar de lleno, déjame contarte que recuerdo cuando fue el sismo del 19 de septiembre de 2017,
que afectó gravemente varias ciudades y poblados de México. Habían pasado poco más de 10 días en ese sismo del 19 de septiembre. Ya habían pasado 10 días de otro fuerte sismo que ocurrió a medianoche. Y bueno, la gente con la que platicabas, los cristianos, incluso en las redes, temían que esos dos sismos formaran parte de una serie de temblores. Y muchos estaban muy atemorizados, ¿no? Como hoy con la pandemia, ¿no? Y recuerdo que también en ese entonces citaban el Salmo 91, tal como lo han estado haciendo últimamente. Y bueno, en este pequeño estudio pretendo ayudarte a comprender mejor qué significan las afirmaciones de este texto. Para ello consulté los comentarios de Charles Spurgeon, de Samuel Pagan y también un comentario de John Piper. Como es de esperarse, pues coinciden en la explicación de las verdades contenidas en este hermoso poema, el cual, como te digo, está dividido en 3 partes. Una de ellas, vamos a ir con esta primera parte, es la esperanza para los destinatarios de la promesa de salvación, que se circunscribe específicamente en el verso 1. Y la segunda parte es la intervención de Dios en las crisis, en las amenazas, en los problemas. Y esto lo comprende de los versículos 2 al 13. Y finalmente de los versículos 14 al 16, Dios cumple su promesa de salvación. Esas van a ser las 3 partes en las que vamos a estar estudiando el Salmo. Así que vamos con la primera parte. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. La verdad que el texto nos muestra es que Dios salva. Esa es la verdad. Es un error usar este salmo como una oración, porque no es una oración, y mucho menos mágica. Es decir, que al hacerla Dios se vea obligado a hacer lo que estás diciendo cuando recitas el salmo o cuando estás orando el salmo. Ante las situaciones amenazantes como los sismos o como una pandemia, veo a cristianos citar y recitar el Salmo 91. Veo que tiene muchas veces esta intención, no siempre, claro, pero algunas veces tiene esta intención, que lo oran, lo recitan para que nada malo les pase. Y cuando hacemos eso, no es señal de fe. Es más bien evidencia de nuestro temor a que nos pasen esas cosas. Como cuando Aladino frota la lámpara, ¿no? El genio está ahí adentro. No sabe lo que pasa allá afuera. Aladino podría estar en graves problemas, pero si no frota la lámpara, el genio no saldrá para concederle sus deseos. Y hacemos lo mismo, como si Dios estuviera dormido, quizá incluso dentro de la Biblia, ¿no? Ausente de nuestras vidas. Pero si oramos el Salmo 93, o bueno, en realidad cualquier otro texto, a lo mejor como el llamado Padre Nuestro, entonces despertamos a Dios, ¿no? Hacemos que salga de su libro o de que venga del lugar donde está para ayudarnos y así hacer válido lo que dice el texto, que estamos orando, que estamos recitando, ¿no? Y eso me hace recordar que como cuando ha temblado muy fuerte en la Ciudad de México, es común ver y oír a las personas rezar en voz alta, orar en voz alta, casi gritando, ¿no? El Padre Nuestro, o el Salmo 91, o el Salmo 23, por ejemplo, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Creer el Salmo no salva. Orar el Salmo no salva. No nos salva de los problemas o de las amenazas, de las circunstancias adversas por las que estemos pasando. Las palabras del Salmo no salvan. Lo que dice el Salmo es que Dios salva. ¿A quiénes? A quienes habitan al abrigo del Altísimo. Entonces, si quiero esta salvación, debo saber qué significa habitar al abrigo del Altísimo. Lo que quiero decir es que por el hecho de creer que yo habito a la sombra del Altísimo,
no significa que de hecho estoy ahí, en la sombra o bajo la sombra del Todopoderoso. Diría Spurgeon, no tiene este privilegio cualquier persona, ni siquiera cualquier cristiano, dice. Ahí en este libro, El Tesoro de David, en el cual habla de los salmos. Así que ni siquiera para cualquier cristiano. Por eso debemos saber qué significa habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. El que habita o mora es quien vive habitualmente en algún lugar, ¿no? Esa sería como la definición. Y ese lugar no es el abrigo del Altísimo. Ese lugar no es la sombra del Todopoderoso. Ese lugar en el que habitamos es la presencia misma de Dios. Estamos hablando de quien puede andar confiadamente en su presencia. Quien habita el abrigo del Altísimo es quien habita confiadamente en su presencia. Y esta persona, la que habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo es? ¿Por qué puede habitar ahí? A eso se refiere Spurgeon, de que no cualquier persona y ni siquiera cualquier cristiano, sino es una persona específica. Y el Salmo 15 nos dice qué características tiene tal persona. Dice, mira, déjame pasar, aquí están las características de quien habita al abrigo de Dios, según el Salmo 15. Dice que tiene un comportamiento intachable, una vida íntegra, que hace justicia, que hace lo que es bueno, lo que es correcto, que de corazón dice la verdad. Esta persona no calumnia, no dice mentiras, no hace mal al prójimo, no le acarrea desgracias, no aprueba ni estima al que es reprobado por Dios. Honra al que teme a Dios. Cumple lo que promete aún en su perjuicio y no presta su dinero con intereses, ni acepta soborno contra el inocente. Esta es la persona que habita al abrigo de Dios, que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y lo vamos a corroborar más adelante en el Salmo. O sea que no cualquiera puede llegar y decir, voy a orar el Salmo 91 y voy a creer lo que dice, sino que esto está íntimamente ligado a las cualidades, a qué tipo de persona es, ¿no? Qué interesante. Esto es así porque la Biblia enseña que Dios es 3 veces santo. Y por ejemplo, en el templo de Dios se manifiesta, la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Ahí no entraba cualquiera, sino solo el sumo sacerdote. Una vez al año solamente, con sangre que ofrecía por sí mismo y por todo el pueblo de Israel para el perdón de los pecados. Esos sacrificios no tenían poder alguno para perfeccionar la conciencia de los santos. Explica el autor de la carta de Hebreos en el capítulo 9. Fue Cristo quien entró una vez y para siempre al lugar, ofreciendo su propia sangre, quien nunca pecó. Y como nunca pecó, sí podía y sí puede purificar nuestras conciencias para que ya no practiquemos las obras malas que hacíamos, sino para que sirvamos al Dios viviente. Ese sacrificio presenta ante Dios como perfectos a quienes han creído en Él. Y la pregunta, por supuesto, es, ¿quién es el que cree? Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, el que mantiene firme la esperanza que profesa, porque es fiel quien hizo la promesa. Es decir, Dios es fiel para mantener su promesa. Entonces, para recibir la promesa, nos mantenemos fiel a esa esperanza que profesamos. Esto es la fe. Si yo creo, entonces me mantengo firme en eso que yo profeso creer.
Y por supuesto, en el mismo capítulo 10 de Hebreos dice que quien peca voluntariamente, aún después de saber esto, aún después de saber la verdad, esto equivale a pisotear al Hijo de Dios y menospreciar la sangre por la cual fue santificado. Esto es terrible. ¿Y cómo es posible que alguien pisotee al Hijo de Dios y menosprecie la sangre por la cual fue santificado? Bueno, esto habla de aquella persona que no cree o de aquella persona que habiendo conocido la verdad, vivió como si no hubiera creído. Tremendo. Por eso, no es lo mismo buscar a Dios ocasionalmente, creer en Dios en el sentido de, sí, ahí debe haber un Dios, ¿no? No es lo mismo creer en Dios y hacer lo que uno quiere. Decir amar a Dios y amar más todo lo demás o incluso a uno mismo. Invocar a Dios y después para hacer después nuestra propia voluntad. Eso no es habitar en su presencia. Sería más bien ser un conocido que a veces le envía un mensaje o a veces pasa a saludar, ¿no? Pero no es habitar al abrigo del Altísimo. Quien vive imitando a Jesús cree en su sacrificio y es quien mora bajo la sombra del que todo lo puede. Okay. Eso hablando de quién es esta persona a quien aplica el Salmo 91. Okay. Y ahora vamos con esta segunda parte de los versículos 2 al 13, que habla de la intervención de Dios en las crisis, en las amenazas y en los problemas, ¿no? Entonces, podemos afirmar lo siguiente, como diría Samuel Pagán: quien se refugia en Dios enfrenta la vida con autoridad, con valentía, con confianza y sin temor. Entonces, el resto del Salmo aplica para la persona que hemos descrito en la primera parte de este mensaje. Y esa persona es quien enfrenta la vida de esta manera. Ahora toca hablar del Altísimo, del Omnipotente, de quién es este Dios tan extraordinario en quien nos refugiamos. Este es el antídoto de todo temor que podamos tener ante las circunstancias. Cuando la gente cita el Salmo 91, lo hace creyendo en esta clase de Dios vivo, pero no se toman en cuenta a sí mismos ni cómo se presentan ante ese Dios. Ahí está el detalle. Entonces, por ejemplo, Altísimo, hablando de este Dios vivo, en el que podemos vivir con esta confianza, con esta esperanza, la palabra Altísimo en hebreo es Elión, que significa que está por encima de todo y que, por lo tanto, todo lo gobierna. Esa es la idea de el Altísimo. Está por encima de todo. Y omnipotente, que en hebreo es Shaddai, no hace referencia a que Él hará todo lo que yo le pida porque creo que es omnipotente. Entonces, como eres omnipotente, te voy a pedir cualquier cosa, entonces tú tienes que hacerlo, ¿no? No, se refiere a su capacidad de obrar en favor del necesitado y del que es agobiado injustamente. Es el Dios que creó todo, claro, pero también es el Dios que es capaz, como decía el Salmo 113, de mirar también hacia la tierra. No nada más está mirando al cielo, sino también mira hacia la tierra. No es este Dios distante en el que los deístas creen, sí, creó el mundo y se fue, echó a andar este reloj y adiós, ya no está aquí. No, por eso somos teístas, con T, ¿no? Diría un buen mexicano, con T de taco, ¿no? Los teístas que creemos que este Dios se relaciona con nosotros. Por eso estar en su presencia es representado como ser abrigado por Él o estar bajo su sombra refrescante, protegidos del calor agobiante que hace fuera de esa sombra. Este salmo enseña que la seguridad del creyente está en Dios porque hay firmeza en las convicciones que tenemos acerca de Él.
Hay profundidad en el conocimiento que tenemos de Él. Mira las expresiones que usa el salmista acerca de Dios. Refugio, una fortaleza, ¿no? Aquí voy a pasar rápido estas diapositivas, que son el Salmo 91 de los versos 2 al 13, para que veas que aquí puse las características, lo que el Señor es capaz de hacer, ¿no? Y de eso está hablando estos versículos, ¿no? Este Señor es un refugio, es una fortaleza militar que protege a la ciudad, es decir, el lugar más seguro. Es escudo, es adarga, es como una armadura, es refugio, ¿no? Cuando habla de las alas, quita el temor de las mortandades. Este Dios sostiene, rescata, salva, premia, pero no significa que debamos tentarlo para que lo haga, ¿no? Por eso dice el salmista, mi Dios en quien confío, mi Dios en quien confío. Esto habla de la fe del que conoce verdaderamente a su Dios. ¿Podríamos decir lo mismo? De acuerdo a la forma en la que fue escrito el Salmo, habla de lo que Dios puede hacer, no de lo que Dios hará con cualquiera que supersticiosamente le invoque, a su conveniencia, sin conocerle ni relacionarse con él íntimamente. Vemos que el Señor puede proteger, puede dar refugio, puede librar de amenazas como trampas del cazador o enfermedades mortales, que quita el temor sobre dichas amenazas. Y pon mucha atención a los versos 5 y 6, que dicen que quita el temor a las enfermedades que acechan, ¿no? Por eso habla de la oscuridad o de la noche, que son inesperadas. Cuando se refiere a que caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, habla de que no hay amenaza que pueda intimidar a Dios. Y por lo tanto, quien anda con Dios no tiene por qué temer a las adversidades, a ninguna adversidad, cualquiera que sea. Y atención, porque dice que quien habita al abrigo de Dios, mira cómo los malos reciben su recompensa. Debemos tener cuidado de qué lado estamos. Estemos a la sombra, al refugio de quien puede librarnos de cualquier adversidad. Pero no seamos de los que invocamos a Dios solo para que nos libre, haciendo esta necedad porque realmente no conocemos a Dios. De los versos 10 al 13 encontramos la parte que para muchos es la más importante. Quizá no es quien puede habitar al abrigo de Dios, ni examinarse para saber si son de los malvados a quienes Él destruirá. Es decir, lo importante, tenemos que ver el Salmo en toda su extensión, con todas sus palabras. No podemos solo tomar, esto es lo importante, ¿no? A ver, repasando rápidamente estos versículos del 10 al 13, que dice que ningún mal habrá de sobrevenirle, ninguna calamidad llegará a tu hogar. ¿No? Esto es nuestra parte preferida. Pero, ¿y qué hay de quién puede habitar al abrigo de Dios? ¿Qué hay de examinarnos para saber si somos de los malvados a quien Él destruirá? Pero, ¿qué tal de aquellos que están dispuestos a reclamar a Dios la protección de la que el salmista habla? No debemos tener estas partes preferidas, sino entender el Salmo en su totalidad. Porque, ¿qué pasaría? Descalificaría a muchísimos, ¿no? Si Dios se caracteriza por ser justo y proteger a los justos, eso es creer en este Dios descalificaría a los que principalmente pretenden apropiarse de estos textos sin discernirlos. Son los mismos con los que el diablo, son los mismos como el diablo que tentó a Jesús. A eso me refiero, ¿no? ¿Recuerdas estos textos, estos versos
que vienen aquí a partir del verso 9 hasta el 13, estos que estás viendo en pantalla, son los mismos que le dijo el diablo a Jesús cuando lo tentó. ¡Qué impresión! Satán quería que Jesús probara que el Salmo 91 era verdad para él. Así, pruébamelo, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. No es la actitud de quien habita en su presencia andar reclamando a Dios que cumpla sus promesas para probar que son verdad en sí mismo. Esa no es la actitud. Qué tremendo caer en esta actitud, porque es lo mismo que hizo el diablo. ¿Crees que eres de los que habita en su presencia? Deja que sea Dios el que actúe. Deja que sea Dios el que actúe. Nuestra actitud debe ser como la de los judíos que iban a ser echados al horno de fuego si no se postraban a adorar al ídolo que el rey de Babilonia había erigido para que todas las naciones le honraran. Ellos dijeron ahí me parece que es Daniel 3, dijeron, y voy a citarlo, los del versículos 16 al 18. Sí, Daniel 3, del 16 al 18 dice: Sadrach, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey: Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. ¡Qué impresionante! Esto es un verdadero conocimiento del Dios a quien dices invocar. Si Dios nos libra, es justo, pero si no, sigue siendo justo. Sigue siendo justo. Y nosotros haremos lo que es justo, que es dar la gloria, la honra y la adoración solamente al Dios Altísimo. Y fueron librados. Eso es lo más extraordinario de la historia. Fueron librados. Y claro, ¿por qué fueron librados? Ellos no tentaron a Dios como tanto lo están haciendo estos días. Y vamos a la tercera parte. Vamos a la tercera parte, que es de los versículos 14 al 16. No lo tengo por aquí. No. A ver, vamos. Aquí está. Finalmente, dice, yo lo libraré, dice, es una cita de lo que dijo Dios. El salmista está citando lo que dice Dios. ¿A quiénes dice Dios que librará? A los que lo aman. En esta traducción dice, porque Él se acoge a mí. Y en estas traducciones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, eso, se acoge a mí. La Reina Valera dice, a los que lo aman. Y la Nueva Traducción Viviente también dice que a los que lo aman. ¿A quiénes librará el Señor? A los que lo aman. Protegerá a los que confían en Él, a los que reconocen su nombre, a los que saben quién es Él, a los que conocen de verdad a su Dios. Entonces, lo invocaremos y nos responderá. Pero no lo invoques para tentarlo, sino porque reconoces que es Dios. Y como tal, hace lo que es justo, lo que es bueno, lo que es mejor. Y Él nos salvará. Pero pon atención, Él tiene el poder sobre esta vida y la venidera. Pensar que nunca nos enfermaremos, que nunca nos pasarán estas cosas de las que habla el salmista, que nunca nos tocará la desgracia, sería decir que todos aquellos que han muerto por causa de su fe, que Dios no estuvo con ellos, que Dios los abandonó. Y eso sería terrible, sería tremendo. Y sería todavía más terrible
decir y pensar que nosotros somos más justos que ellos que dieron su vida por su Señor. Y pensando en que cuántos que piensan así no son capaces de mover un dedo por su Señor. Y aún así se creen más justos que aquellos que dieron su vida por Él. Esto no tiene sentido. Esto tiene que ver con conocer realmente a nuestro Dios y saber realmente dónde estamos parados nosotros. Y entonces decir, bueno, yo voy a habitar al abrigo de este Dios con el que me relaciono íntimamente, lo conozco, y porque lo conozco, reconozco su nombre, obedezco sus mandamientos, vivo en temor de lo que este Dios aprueba, porque sé quién es Él y amo sus mandamientos y habito a su abrigo, porque estoy seguro también de mi identidad como su hijo, de manera que vivo de esta manera, imitando a mi Dios, imitando a mi Señor Jesús. Entonces nos salvará, nos salvará. Y para terminar esta meditación en lo maravilloso que es este Dios que tiene el poder para intervenir en estas situaciones que nos amenazan, que nos generan angustia, que nos generan temor. Porque de repente sentirnos así, que nuestras emociones nos lleven a sentirnos así, no es pecado, ¿no? No es decir, ay, no creo en Dios, sino que estamos sujetos a las adversidades y a las enfermedades y a las cosas que pasan en el mundo. Podría pasarnos a nosotros también. Pero Él puede salvarnos de estas circunstancias inmediatas, si Él quiere, como dijeron estos jóvenes, antes de ser arrojados al horno de fuego. Él puede librarnos y nos librará. Y si no, tampoco vamos a tentarlo. A ver, tú Dios, tú dijiste ahí en el Salmo 91, como lo hizo el diablo a Jesús. A ver, las escrituras dicen esto. A ver, hazlo, a ver si es cierto. ¿No? Qué terrible. Y ya han muerto pastores y cristianos desafiando a las autoridades terrenales, tentando a Dios también. Qué terrible. Pero para terminar, te digo esto. Di, como aquellos jóvenes que estaban ante las llamas del horno de fuego. Dios puede librarnos, sí, porque conozco a mi Dios y Él puede hacerlo. Conocemos quién es, pero si no, seguiremos haciendo lo que es bueno y justo, porque es más importante habitar bajo el abrigo del Altísimo que tentar al Omnipotente para que haga lo que yo creo que Él debe hacer, ¿no? Y vamos a las últimas reflexiones, lo que hay que recordar, así, en una sola oración. Te animo a habitar en la presencia de Dios. ¿Qué decisiones debes tomar para habitar en la presencia de Dios? Examínate, porque una verdad siempre es hermosa para aquellos para quienes aplica. Examinémonos y actuemos en consecuencia. Y otra cosa que debemos recordar, las cosas maravillosas que dice este salmo acerca de nuestro Dios, que es un castillo, una fortaleza en cuyo interior estamos seguros. Afuera está la guerra, pero en este castillo, en esta fortaleza, en este baluarte, estamos seguros. Pero también identifica a Dios como que nos protege bajo sus alas. Qué hermosas descripciones hace acerca de Dios, porque es poder, pero también es ternura. Y la última cosa que debemos recordar es que no debemos tentar a Dios. Es más importante habitar bajo el abrigo del Altísimo, habitar, que tentar al Omnipotente para que haga lo que yo creo que Él debe hacer. Que Dios
Dios sostiene nuestra fe. Esto tienes que recordarlo. Así que tememos a Dios para no tener que temer a las circunstancias. ¡Qué maravilla! Habitemos en su presencia. Gracias por acompañarme. Seguimos en contacto. Dios te bendiga.